get back. I'm on blackjack. Keep your hands off of my stack. Mommy, it's a hit. Don't give me that good bullshit. 11 horas 7 minutos y seguimos aquí en Gente que No, en FM 90.5 y en Gente que No nos gusta analizar, intentar desglosar todo lo que parece complicado, intentar hacerlo sencillo, y por eso estamos en comunicación telefónica con Blas Rosadilla, nuestro analista, nuestro especialista económico, para hablar, veremos qué nos trae. Blas, con Vanessa Salomón y Gabriel Parlanti te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días para todos ustedes, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy, Blas? Bueno, hoy vine a hablar un poco, a analizar el tema de metas de inflación. Hace poco estuvo la conferencia de prensa que realizaron las autoridades del Banco Central, haciendo su informe de política económica que se realiza trimestralmente, y explicando un poco y haciendo un seguimiento de este esquema de metas de inflación que implementaron el año pasado. La idea es un poco comentar en qué consiste este esquema, qué significa un esquema de metas de inflación. Esto no es algo que haya surgido desde la teoría económica, sino que comenzó utilizándose por el Banco Central neozelandés en los años 90 y después fue aplicado por otros bancos a lo largo del mundo. La idea es que el Banco Central haga un anuncio público de sus metas, de un rango específico para la tasa de inflación para un determinado periodo. Esto es una forma de controlar la expectativa de las personas, de que todos aquellos formadores de precio, por ejemplo, los sindicatos que buscan una paritaria salarial, aquellos que tengan que realizar un contrato de alquiler que se ajuste los contratos son cada 2 años y se ajuste después del primer año, tengan una referencia sobre qué realizar esos ajustes. Para que se pueda dar esto, existen ciertos requisitos que los estudiosos de la economía plantean para que se pueda dar un esquema de este tipo. Primero es que el Banco Central tiene que hacer un anuncio y tiene que hacer un seguimiento de los pronósticos de inflación y hacer claramente, explicar los usos de su política monetaria. La principal política monetaria que se utiliza es el control de la tasa de interés. Otro tema también que fue muy mencionado es el tema de las LEBAC, que se pusieron muy de moda a principios del año pasado, principalmente por la alta tasa de interés que habían llegado a tener, una tasa del 38%, era un instrumento muy atractivo para la inversión. Entonces, al haber aumentos de tasa de interés, hay diferentes fenómenos que hacen que tiendan a bajar los precios, o en teoría se busca eso. Primero es que si sube la tasa de interés, es más caro tomar crédito, por lo que es más difícil que alguien pida dinero para consumir. Es menos atractivo consumir porque vos tenés un mayor rendimiento sacrificando ese consumo y colocando tu dinero en un depósito a plazo. Y también eso genera que se estabilice el tipo de cambio. Hay menos incentivo a comprar dólares, por lo que el dólar se mantiene planchado y eso evita que suban los precios de los bienes ligados a los precios internacionales. Blas, nosotros hoy analizábamos y comentábamos un poco el tema de el conflicto docente y bueno, una de las condiciones que, en realidad condiciones no, una de las cuestiones que ofrece el gobierno de María Eugenia Vidal es un 20% en 2 cuotas y la famosa cláusula gatillo por inflación. Digo, esto tiene que ver con la meta de inflación porque digo, si vos ofreces que vas a pagar
tanta plata, si se supera el porcentaje de inflación que tiene estimado el gobierno que va a hacer este año, se autoajusta a ese monto. Digo, ¿eso es una meta de inflación del gobierno? Bueno, este caso particular es un poco las críticas que se le hacen y el cuestionamiento que le hace a la posibilidad de cumplir estas metas. Claro. Porque si ya desde el Ejecutivo se está planteando que puede ser que estas metas no se cumplan, están planteando la posibilidad de que haya un aumento mayor, otra de los condicionamientos que plantea un esquema de meta de inflación es que haya una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, entre las políticas que realiza el Ejecutivo y la autoridad monetaria, que es el Banco Central. Claro. Uno de los cuestionamientos que se hizo es que por ahí las metas fueron muy pretenciosas. El año pasado tuvimos una inflación del 40% y para este año la meta de inflación es de entre un 12 y un 17%. Sí, y ya en estos primeros meses, digo, si se mantiene este mismo ritmo, estamos hablando de un 30 y pico. Llevamos un acumulado del 6,3% en lo que va del año. El Fondo Monetario Internacional prevé o cambió sus proyecciones de inflación para la Argentina para este año y prevé alrededor del 22%. Ah, 22, bien. Lo que sucede también al plantear una baja tan drástica en la inflación de un año para el otro, algo que no sucedió, hay varios países de Latinoamérica que utilizan este esquema de meta de inflación que tuvieron bastante éxito, Brasil, México, Perú, Colombia, es que no se pusieron metas tan pretenciosas en el primer año. Y lo que sucede también es que esto plantea que manejar la expectativa en base a esta meta de inflación, que todos formen sus precios en base a estas metas de inflación. Y esto es lo que sucede, que es muy difícil que suceda en un sindicato. Si el año pasado tuvieron un aumento de 20-30%, de la inflación fue del 40%, este año van a buscar recomponer un poco el poder adquisitivo perdido del año anterior. Claro. Y esto hace que Claro, ¿qué es lo que se está discutiendo hoy, no? Una de las cuestiones por las que no se ponen de acuerdo es porque parte del porcentaje que se pide, supongamos un 35 los docentes, parte de ese porcentaje del 35 tiene que ver con recomponer lo perdido el año anterior. Exactamente, y eso complica un poco el logro de las metas de inflación, porque ya también existe un déficit fiscal muy grande que en principio había sido estimado para alrededor del 3%, ya la estimación del presupuesto oficial, ya el ministro de Economía salió a aclarar que lo esperaba para alrededor del 5% y otros organismos internacionales lo prevén para el 8%. Y eso es una complicación y son más cosas que hacen dudar de que se cumplan estas metas de inflación. Lo que sí, a Sturzenegger en la conferencia de prensa que dio se vio muy seguro y plantea que van a hacer todo lo posible para lograr la meta, y eso es subir las tasas de interés. Y la suba de tasas de interés, también en un contexto de un año eleccionario, puede contraer la actividad económica y perjudicar las pretensiones del Ejecutivo. Por eso el principal problema que se observa en esta situación es la falta de coordinación entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria para tomar sus decisiones, que es una de las condiciones fundamentales que se requieren para que un esquema de meta de inflación funcione. Los demás requisitos que se dan, que es la transparencia en la conducción de política monetaria, a través de informes, la actualización de los pronósticos, son todos puntos que el Banco Central está atendiendo. Hay informes periódicos, conferencias de prensa, pero falta ese trabajo en conjunto, digamos, esa coordinación. Sí, y otra cosa que se vio varias veces, por ejemplo, con el aumento de tarifas, con las idas y vueltas. También una cuestión que planteó Sturzenegger es que no pensaba que el aumento de tarifa iba a tener tanto impacto en el primer trimestre, por eso en este primer trimestre se observó una tasa de inflación tan alta en lo que va del acumulado del año, que compromete un poco
metas de inflación, que la base más importante para que este esquema se pueda mantener en el tiempo es la credibilidad. Si los agentes económicos no creen en esta meta de inflación para formar sus precios, esta política deja de tener sentido. Claro. Así es. Blas, por último, para ir cerrando y quizás te cambio de tema, pero apelo a tu opinión. Lo escuchaba ayer a Duhovne hablar de ya no brotes verdes, sino bosques verdes. Digo, ¿es así? ¿Fue una exageración? Bueno, tema del aumento de la tasa de interés hace que ingresen Famosa lluvia de inversiones. Capitales. El tema que es inversión financiera, son capitales que se destinan se colocan en tasa de interés. Lo que hay que buscar ahora es la forma de llevar esos dólares a la actividad productiva, a la generación del empleo y el crecimiento económico. Claro. También se ha escuchado que muchos de esos dólares tienen que ver con toma de deuda del gobierno. Uh-huh. Y muchos de esos dólares han financiado fuga de capitales también. La fuga de capitales, una continuidad en la historia argentina, no ha dejado de ser así, y creo que el principal problema que tiene el gobierno es la forma de que esos dólares se redirijan al sector productivo, que es la forma de generar empleo y que el bienestar de la sociedad se logre. Excelente, Blas. Bueno, muchísimas gracias, muy completo. Te esperamos el miércoles que viene, ¿no? Dale, así quedamos. Hasta ahí, entonces, Blas Rosadilla, el analista, el especialista en temas económicos, desglosando un poco todo lo que tiene que ver con el ámbito de la economía, que como decimos suele ser por ahí muchas veces muy complicado, pero con Blas lo reducimos a su mínima expresión.